Todos. Buenos días, padre. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, padre. ¿Usted? Muy bien, padre, ¿cómo está? Bien, también, gracias. Disfrutando de las vacaciones como ustedes. Qué bueno. Qué bueno. Que descanse, padre. Ojalá, es cuando más trabajo tenemos. Pero ya vendrá la semana de Pascua, ahí sí. Muy bien, vamos a dar un par de minutos en lo que se conectan algunos más y empezamos. ¿Les parece? Claro que sí, padre. Gracias. Hola, padre. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, Gracias. Oye, ¿tú estás en primero? no, ¿En qué estás? en tercero, Tercero. kinder. Ah, de kinder. Ya te iba a decir que tercero de primaria. Ya casi voy a primaria. Ah, pues nos vamos a ver el año que viene. Vamos a rezar mucho para que nos podamos ver ya en el cole. Ujú. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos empezar, si les parece. Y yo les propongo que empecemos rezando un Ave María el sábado. Entonces podemos pedirle a la Virgen María que nos ayude con esta clase para que todos podamos aprender un poco más sobre la Semana Santa y que podamos vivirla mejor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Bueno, yo les quería poner una presentación que preparé y yo en la presentación intenté ya responder las preguntas que ustedes me mandaron. Me llegaron muchas respuestas y bueno, la verdad es que pues, algunas se repetían, pero sí se pudo más o menos responder a todas. Al final, de cualquier forma, al final repasamos y si van teniendo dudas o algo, pues las vamos resolviendo. Entonces, en primer lugar, recordar esta sesión, esta clase, es para vivir mejor la Semana Santa. Es verdad que estamos en unas circunstancias especiales, estas circunstancias de pandemia que limitan un poco o un mucho nuestra movilidad y nuestras posibilidades, pero independientemente de las circunstancias, no deja de ser la Semana Santa. Entonces, tenemos que ver de qué manera cada quien en donde esté, como esté, qué puede hacer para vivir mejor esta semana. La Semana Santa, al principio, o sea, bueno, estos son un poco los objetivos de la clase, la explicación general de la Semana Santa, cómo vivirla mejor en los tiempos de pandemia y las dudas que puedan tener. Entonces, al principio, los primeros cristianos llamaban a la Semana Santa como la Gran Semana. O sea, era una semana especialísima para ellos. ¿Cuándo se empezó a celebrar la Semana Santa? ¿Quién de ustedes me puede decir cuándo? A ver, María Amelia. La Semana Santa es lo que se celebra Jesús y celebramos Pascua porque Dios resucita. Sí, exactamente. Muy bien, María Amelia, muchas gracias. A ver, 48, 52, 78. Es el nombre que tienes ahí. Listo, ahí está. La Semana Santa se formó. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo se empezó a celebrar la Semana Santa? Cuando murió Jesús en la cruz empezar a formar la Semana Santa.
Sí, ahí empezó, efectivamente, muy bien. A ver, ¿y quién más? Melody, también levantó la mano. Empezó en el Domingo de Ramos. Empieza en el Domingo de Ramos. Sí, muy bien, pues todos tienen algo de razón, porque sí, la Semana Santa consiste en la celebración del Tríodo Pascual, donde se celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así se le conoce, Tríodo Pascual. ¿Por qué? Porque son 3 días. Se desconectó tantito el padre, pero ahorita vuelve. A ver, ya regresé, a ver si puedo volver a... Ajá, muy bien. Listo, sí, sí se ve, ¿verdad? Sí estamos. Entonces, decía que son 40 días de preparación. Y esos 40 días de preparación que fueron la Cuaresma para la Semana Santa, son unos días que desde hace muchos años, desde el principio cuando, como decían ahorita, cuando Cristo murió, los primeros cristianos, pocos años después, ya empezaron a recordar esos sucesos tan importantes para nuestra vida. Y ya se tiene registros en la historia, en los libros de historia, que desde el siglo II, es decir, del año 100 y poco, menos de 100 años después de la vida de nuestro Señor, ya se empezó a celebrar la Semana Santa. O sea, se recordaba ya oficialmente en los calendarios de entonces que era una fecha importante. Y al mismo tiempo, la gente se empezaba a preparar para vivir esa Semana Santa con un tiempo de penitencia. Al principio celebraban la penitencia solo de un día, 2 días, y fue agarrando un poquito más de forma, y fue hasta el siglo VI, es decir, en el año 500 y tanto, cuando ya encontramos que existe la Cuaresma como la conocemos nosotros, de 40 días. 40 días que hacen referencia, es un número que viene varias veces en la Biblia. 40 días estuvo Jesús en el desierto, preparándose para su ministerio público. 40 años estuvo el pueblo de Israel peregrino por el desierto también. Y así, en varias ocasiones de la Biblia aparecen esos 40, número 40. Pues la iglesia tomó ese número, son 6 semanas, pero ustedes, ¿cuándo creen? Esta es una pregunta con trampa. ¿Cuándo es el día oficial donde termina la Cuaresma? Es con trampa, es una pregunta que tiene trampa. A ver, ¿quién? María Amelia, ¿cuándo termina la Cuaresma? ¿Cuándo termina la Cuaresma? La Cuaresma termina en una segunda semana. La Cuaresma son 6 semanas y termina ¿cuándo? A ver. Termina la Cuaresma en 7 semanas. Nada más se hace 7. Sí, después de las 6 sigue la 7. Muy bien. A ver, ¿cuándo? ¿Quién? A ver, los Garza Campuzano, que no han participado. A ver, ¿cuándo termina la Cuaresma? La Cuaresma termina en tiempo de Pascua. No, Domingo de Ramos. les dije que tiene trampa esta pregunta. A ver, ¿quién más? Melody. El miércoles o jueves santo. Exactamente, termina el Jueves Santo.
sea, la cuaresma termina el jueves santo. Y el jueves santo empieza el triduo pascual. Entonces, la Semana Santa tiene una partecita de cuaresma y la otra parte de triduo pascual. Entonces, la cuaresma termina ahí. Sin embargo, las prácticas cuaresmales del ayuno, la abstinencia, también se viven el Viernes Santo, aunque ya haya terminado la cuaresma. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien, vamos a empezar, a continuar. ¿Qué día, cuándo es la Semana Santa? Nosotros estamos acostumbrados a ver en el calendario que aparece la fecha ya puesta, así como, ¿quién decide cuándo es la Semana Santa? ¿El Papa? ¿O quién es el que decide cuándo es la Semana Santa? Pues, ¿quién lo decidieron? Desde el año 325, que hubo una reunión, un concilio, donde se juntaron los apóstoles, bueno, los descendientes de los apóstoles, y ellos se pusieron de acuerdo para celebrar, fijar la fecha en que murió Cristo y entonces celebrar la Pascua en ese día. Los documentos históricos nos dicen que nuestro Señor murió el 14 de Nisan. Es un calendario distinto al que nosotros conocemos. Nosotros vivimos con un calendario solar, lo determina el movimiento del sol. Los judíos funcionan con un calendario lunar. Ellos más bien se rigen por eso, por los movimientos de la luna. Entonces no son iguales, no van en paralelo. Desde el año 325 se juntaron y quedaron, este fue el acuerdo al que llegaron. Vamos a celebrar siempre la Pascua el día. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Dice, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana se celebrara el domingo que sigue al plenilunio después del equinoccio de primavera. Esto ya se suena como muy complicado. ¿Qué es esto? Es el equinoccio de primavera, ¿se acuerdan qué significa? Es justo el día cuando dura exactamente lo mismo la noche y el día. Entonces, el mismo tiempo que hay de luz, hay de noche, de oscuridad. Después de ese día, normalmente es en torno al 20 de marzo, puede ser un poquito antes, un poquito después. Nosotros conocemos que es el inicio de la primavera, el 21 de marzo, pero varía un poquito. Bueno, pues el plenilunio después del equinoccio de primavera. El plenilunio es la luna llena. La primer luna llena después de que se celebra, de que se da ese fenómeno astrológico de que dura lo mismo el tiempo de luz que el tiempo de oscuridad, pues el primer domingo después de esa luna llena es cuando se celebra la Pascua. Ese domingo va a ser el domingo de resurrección. Entonces ya con eso fijado, pues cada año cambia un poco, porque pues depende de la luna y no del sol como nuestro calendario. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo vivir la Semana Santa? Dejemos ya de cosas así, de datos históricos y culturales, y vamos a entrar más al objetivo de la clase, que es cómo vivir mejor la Semana Santa. Pues acompañar a Jesús. Nos decía ahorita María Amalia que la Semana Santa es recordar esos momentos donde Jesús entregó su vida por nosotros. Y nosotros el mejor modo de celebrarlo es acompañando a Jesús. ¿Y cómo podemos acompañar a Jesús? ¿Dónde estamos con Jesús? Estamos con Jesús en la oración, en un espíritu de recogimiento. Lo decíamos ayer en la meditación del colegio, se acordarán que la semana es santa. O sea, y el motivo por el cual tenemos vacaciones es santo, y estamos llamados a vivir esa semana para lo que es, para acompañar a Jesús en este momento tan importante de su vida. Entonces, es muy bueno que nosotros nos pongamos de modo, o sea, que nuestra vida la ordenemos de un modo que podamos de verdad rezar en estos días, que podamos acompañar a Jesús en estos días. Te decía ayer en la meditación, no se trata tampoco de que tú te encierres toda la Semana Santa en una iglesia
o en un monasterio. No, sino que tú lo que vas a hacer, lo hagas pensando en primer lugar en si vas a poder acompañar a Jesús. Muchos de nosotros acostumbramos salir de vacaciones en Semana Santa y nos vamos a la playa, nos vamos al rancho, nos vamos a la montaña, a diferentes partes, y está muy bien, es bueno que lo hagamos. Sin embargo, es bueno que cuando decidamos un viaje, pensemos, oye, ¿este viaje me va a permitir estar en unidad con Cristo? ¿Me va a permitir tener una vida de oración en esta Semana Santa? No sé, ya cada quien tendrá que verlo y platicarlo en familia, cómo están organizando sus vacaciones. Repito, es bueno que se vayan de vacaciones en Semana Santa, pero recordar que hay un motivo por el cual celebramos. Y sería como irte de vacaciones a celebrar el cumpleaños de tu abuelito, pero no invitas a tu abuelito al viaje. O sea, que así como, qué padre, ¿no? Celebras mi cumpleaños, pero no me llevas. Pues lo mismo pasaría con una Semana Santa donde nos vamos de vacaciones, pero pues no vivimos la Semana Santa como tal. Y bueno, lo importante de la Semana Santa no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció. O sea, nos entristece y nos duele ver a Cristo en la cruz, todos sus padecimientos, todo su dolor. Lo importante es que nosotros recemos para darnos cuenta por qué hizo eso y qué es lo que llevó a Jesús a hacer eso por ti y por mí. El amor que nos tiene. A ti, a mí, a todos nosotros nos quiere un montón el Señor. Por eso es un momento, sí, de tristeza porque es un dolor real de Jesús, pero al mismo tiempo es un momento de alegría porque estamos recordando el modo como Cristo nos salvó, nos redimió, nos liberó del pecado. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Vamos a entrar ahora a describir brevemente cada uno de los días de la Semana Santa, recordando qué es lo que significa lo que recordamos y al final ya entraremos a las dudas concretas. Entonces, el Domingo de Ramos, que lo celebramos justo mañana, vamos a recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y con palmas. No sé si se acuerdan de ese pasaje del Evangelio. Aquí lo puse en el Evangelio de Mateo, donde Jesús, él sabe que ha llegado su hora y se dirige hacia la ciudad de Jerusalén. Y entonces él manda a 2 de sus discípulos que se adelanten para traer un burrito en el que iba a entrar. Y traen ese burrito. Y cuando él venía entrando, Jesús ya era conocido por todos porque hacía milagros. Los judíos lo vieron como un reformador, lo vieron como alguien que les iba a traer grandes cosas, pero confundieron a Cristo, pensaron que les iba a traer una liberación terrena, una liberación de cómo estaban oprimidos por el poder temporal, por los reyes, y no tenían los ojos puestos en la divinidad de Jesús. Entonces ellos lo confundieron y lo empiezan a alabar como si fuera un rey de la tierra. Pero Dios se sirve de esa alabanza para que esta gente después descubra que en verdad es un rey, pero es un rey del cielo, no un rey de la tierra. Entonces dice el Evangelio que la gente cuando vieron que Jesús entraba a Jerusalén, se quitaban los mantos y los ponían en la tierra para ponerlos como tapete para que Jesús pisara sobre ellos. Al mismo tiempo, arrancaban ramas de los árboles para hacerle un tapete y que un rey no pisara la tierra, que pisara sobre tapetes. Pues nosotros, para recordar ese suceso, el Domingo de Ramos, por eso se llama de Ramos, porque se bendicen los ramos, las palmas, y hay una procesión donde se recuerda esa entrada de Jesús. Es una procesión que se empieza desde afuera de la iglesia, del atrio, y caminan todos hacia dentro de la iglesia. Este año no se va a poder celebrar la procesión. Nos han pedido, por todas las causas, todo esto de la pandemia, pues los obispos nos han mandado que no vivamos una serie de prácticas porque estaríamos muy expuestos a contagiarnos.
Entonces, por eso la procesión de las palmas no se va a celebrar, por lo menos aquí en la diócesis de Monterrey. Quizá en algunas otras partes sí, pero en Monterrey no lo vamos a tener. Habrá ramos en las iglesias y estarán ya benditos y tú puedes ir por un ramo y llevártelo a tu casa y está muy bien, es un buen recuerdo para tenerlo en tu casa, pero no va a haber esa procesión. El domingo de Ramos también se recuerda, o sea, durante la misa se lee la Pasión de Cristo. Entonces se lee completo, es un relato muy largo. Entonces el Evangelio es el Evangelio pues, que dura más, el de hoy, el de mañana y el del Viernes Santo, porque se lee capítulo entero de la Pasión de nuestro Señor. Y bueno, pues eso. Después del Domingo de Ramos, el siguiente día especial de la Semana Santa es el jueves. Y aquí seguramente tú te estás preguntando, esto no lo conozco, la misa crismal. La misa crismal es una misa que no es pública. Es una misa que celebra el obispo con los sacerdotes de la diócesis, con sus sacerdotes. Porque acuérdense que todos los sacerdotes están sujetos a la autoridad de un obispo. Esta misa suele tener lugar el jueves en la mañana. Aquí en Monterrey, el caso concreto de nuestra diócesis, es en la Basílica de Guadalupe, donde está el don Rogelio, que es el obispo. Él preside esa misa y celebran con él todos los sacerdotes de la diócesis. Pues ahí está, 200, 300, 400 sacerdotes celebrando la misa junto con el obispo. ¿Por qué? Porque en esa misa, que es el Jueves Santo, el día en que fue instituido el sacramento del orden sacerdotal y también el sacramento de la Eucaristía, todos los obispos, todos los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales. Renovamos nuestro compromiso con Dios de servir a su pueblo y de servir siempre bajo la guía de los obispos. Entonces, esta misa, por eso les digo que no es pública, porque van solo los sacerdotes y los obispos. Sí hay unos cuantos lugares y tú podrías ir si quieres, nadie te lo va a impedir, pero es una misa que no se anuncia, no se invita a la gente porque pues no hay lugar para todos, ya con los sacerdotes se llena. También por esto suele suceder que los jueves santos, bueno, en realidad el jueves santo por la misma liturgia, no hay misa por la mañana. Todos los padres podemos ir, porque ese día no hay misas en las iglesias, podemos ir el jueves por la mañana a estar con el obispo. En la misa crismal, se llama crismal porque es la misa donde se consagra el santo crisma y se bendicen los óleos. ¿Se acuerdan que hay 3 tipos de óleos que se usan en la iglesia en diferentes sacramentos, diferentes momentos? El santo crisma es el que se usa, por ejemplo, en la confirmación. El obispo, ¿se acuerdan que te hace la señal de la cruz en la frente? Pues con ese crisma, ese aceite, se consagra en la misa crismal. Ese mismo crisma se utiliza también en el bautizo. No se acuerdan porque estaban chiquitas, pero en el bautizo también el sacerdote que te bautiza te pone la señal de la cruz en la frente con el santo crisma. También se usa en la ordenación sacerdotal. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en una ordenación sacerdotal, pero el obispo toma ese crisma consagrado y unge las manos de los que vamos a ser sacerdotes. Y ese gesto es el sacramento del orden. Nuestras manos quedan consagradas para poder celebrar el sacramento de la Eucaristía, para poder celebrar todos los sacramentos. El santo crisma se consagra. Después están el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, que solo se bendicen. Es distinto. El óleo de los catecúmenos se usa para los bautizos. En el bautizo hay 2 unciones, con el santo crisma y con el óleo de los catecúmenos. Y después se bendice también el óleo de los enfermos, que es el que se utiliza para el sacramento de la unción de los enfermos. Ese día en la misa están unos recipientes muy grandes que el obispo pues, dice unas oraciones, los bendice y quedan consagrado el crisma y bendecidos
los demás. Son óleos que ustedes no los tienen, esos están en las iglesias. Los tenemos guardados con llave porque son cosas valiosas, son objetos que se necesitan, son materia para los sacramentos. Entonces los sacerdotes los tenemos para cuando se celebran los sacramentos. Muy bien, vamos a seguir. El jueves en la tarde pasamos al Jueves Santo y es justo ahí donde inicia el Tríodo Pascual. Como nos decían los Garza Campusanos, es ahí donde termina la Cuaresma. Termina la Cuaresma y empieza ya propiamente el Tríodo Pascual, con la misa que se conoce como la misa in cena Domini, en la mesa del Señor, en la cena del Señor. ¿Qué se recuerda el Jueves Santo? La institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y la proclamación del mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo ¿se acuerdan? De ámense los unos a los otros como yo los he amado. Son estos tres elementos que van a estar muy presentes en toda la liturgia de ese día. Sara, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, esta misa es una misa que debe celebrarse con gran solemnidad. Tiene que ser por la tarde, no puede ser en la mañana. Así está mandado por la Iglesia en los documentos donde se organiza toda la Semana Santa. Pues tiene que ser por la tarde y con gran solemnidad. Entonces, se tiene que cuidar mucho. En el Jueves Santo, la ceremonia del Jueves Santo, pues se acuerdan, es el momento donde les ha tocado ver que el Padre lava los pies a algunos de los que están ahí. Y así empieza la ceremonia, un lavatorio de los pies. Después se da la celebración de la misa, que es la misa normal, como la de cualquier día, pero con una particularidad. Aquí la puse en la diapositiva. Cuando rezamos el Gloria o cantamos el Gloria, se tocan las campanas, cosa que normalmente no se hace. La campana se toca solo cuando es la consagración. Pues el Jueves Santo se toca esa campana para decir, estamos alegres porque vamos a celebrar un suceso importante en nuestra vida, que es la resurrección de Cristo. Se tocan las campanas, pero a partir de ese momento no se vuelven a tocar las campanas hasta el domingo de resurrección. Incluso en esta misma misa del Jueves Santo, en el momento de la consagración, ya no se tocan las campanas. ¿Por qué? Para demostrar nuestro luto, nuestro dolor por la pasión de nuestro Señor. Las campanas callan, enmudecen para unirse al dolor de Jesús. Terminada la misa, es una misa que se consagran las formas para dar la comunión en este día jueves, pero también se consagran muchas formas más para dar la comunión al día siguiente, el Viernes Santo, porque ya veremos que el Viernes Santo no se puede celebrar la misa. Entonces, esas formas extra que se consagran se trasladan, se ponen en un monumento. ¿Me escuchan? Sí, solo que como trabado. Ok. Yo sí te escucho, pero no te trabas, solo te trabaste una vez. Yo te Bueno. escucho, pero no te veo. Ay, ya te vi. Ya me ves. Muy bien. Bueno, entonces, les decía que es que están haciendo cambios de la conexión de internet en la casa y yo creo que agarramos mal momento. Están justo los técnicos aquí abajo. Espero que no nos corten, pero vamos a continuar. Vamos a pedirle al angelito de la guarda que no nos desconecte. Les decía que en la misa del Jueves Santo se consagran las formas suficientes para dar la comunión al día siguiente, Viernes Santo, porque el viernes no hay misa, no se puede celebrar la misa. Y esas formas se trasladan a un lugar distinto, no se ponen en el sagrario habitual, sino se pone un sagrario diferente para que la gente pueda ir a adorarlo. Acabada la misa del Jueves Santo, sucede una cosa que es bien impresionante, porque
se quita del altar de la iglesia, se quitan todos los ornamentos. Se quita el mantel, se quitan los candelabros, se quita la cruz, se quita todo. Y queda el altar completamente desnudo. No hay nada encima del altar. Y se vive una costumbre que yo aquí quise señalarles, es la costumbre de la visita a los 7 templos. ¿Se acuerdan que alguien conoce la costumbre de la visita a los 7 templos? ¿Les suenan? A lo largo de la pasión de nuestro Señor, Cristo, ¿se acuerdan que lo llevaron de un lado a otro? Y si nosotros hacemos la suma de todos los lugares donde estuvo Cristo la noche de su pasión, la noche del jueves, antes de su pasión, estuvo en 7 lugares. Estuvo en primer lugar en el huerto de Getsemaní. Después se lo llevaron a casa de Anás, de ahí a la casa de Caifás, de ahí lo llevaron con Herodes, de Herodes lo llevaron con Pilato, de Pilato después fue al Calvario donde fue crucificado y por último, el 7º lugar, el sepulcro. Entonces, la iglesia, la tradición durante muchos años, pues la gente intentaba replicar ese ir de un lado a otro como estuvo Jesús la noche de su pasión, haciendo algo similar. Y fue San Felipe Neri que instituyó una costumbre que es muy bonita, y es que la noche del Jueves Santo al viernes, aprovechando que en las diferentes iglesias se queda el monumento, así se llama, la Eucaristía en un lugar distinto del sagrario, aprovechando que todas las iglesias tienen su monumento, que además están abiertas en un horario extendido para que la gente pueda ir a rezar, dijo San Felipe Neri, vamos a replicar estas 7 visitas, estos 7 lugares de Jesús, yendo nosotros a visitar a Jesús a 7 iglesias distintas en esa noche. Y hay mucha gente que hace eso. Una vez que termina la misa, agarran el coche o caminando, si el lugar lo permite, se van de un templo a otro en peregrinación a visitar 7 iglesias durante la noche. Eso lleva tiempo, pero es una costumbre bien bonita que yo les invito a que lo piensen si ustedes no lo podrían hacer. ¿Qué se hace en cada una de esas visitas? Pues lo que tú quieras. Yo cuando la hago, lo que suelo hacer es hacer una visita al Santísimo. Hay gente que incluso hay oraciones que hay libritos para rezar esta devoción con textos para leer en cada una de esas visitas. Cada quien pues que haga lo que ustedes quieran, pero es un buen modo de pasar la noche del Jueves Santo. Me encantaba vivirlo cuando viví en Roma. Yo estuve muchos años viviendo en Roma y es una ciudad que está todo muy juntito y en el centro de Roma hay muchas iglesias y era muy padre porque podías hacer esta visita caminando. Dejabas el coche en una esquina, ibas de iglesia en iglesia y al cabo de 1 hora y media, 2 horas, pues ya habías visitado las 7 iglesias, habías hecho las 7 visitas. Quizás nosotros acá no podremos hacerlo así tan rápido, pero si no podemos 7, pues por lo menos hacer el esfuerzo de ir a visitar 2, 3 templos adicionales de donde fuimos a vivir nosotros el Jueves Santo. Muy bien, pasamos después al Viernes Santo. Es el día donde recordamos la pasión de nuestro Señor. El interrogatorio, la prisión, toda la flagelación, la corona de espinas. Y lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y la ceremonia de la adoración de la cruz. Es el día donde Cristo muere. Y es un día que la iglesia, ya les decía, la iglesia enmudece y por eso no se celebra la Santa Misa. El Viernes Santo no hay misa porque Cristo está en el sepulcro. Ese día la ceremonia de la Semana Santa se limita a tener una ceremonia de la adoración de la cruz. Ahorita vamos a entrar a los detalles. Hoy no se celebra la Eucaristía. En todo el mundo, en ninguna parte del mundo se puede celebrar la Eucaristía. El altar está, como les dije, que terminó la noche anterior, sin mantel, sin cruz, sin velas ni adornos, porque recordamos la muerte de Jesús. ¿Cómo se lleva a cabo la ceremonia? La ceremonia es que entran los ministros a la iglesia y en cuanto entran los ministros,
hay dos formas. Una de ellas, que es la más solemne, se postran en el suelo. Postrarse es acostarse. Aquí pueden ver en la foto, es el Papa Francisco el año pasado. El año pasado entra el sacerdote y antes entra en silencio, no hay canto de entrada, no hay guitarras, no hay nada. Todo el mundo está callado. Entra y directo se pone o de rodillas o se acuesta. Y entonces ahí está el Papa Francisco acostado, pero está acostado no en plan de cuando tú vas a ver una serie, está acostado de adoración, adorando a la cruz, que la ven delante, ven esa cruz, pero está cubierta. Tiene unas telas que cubren y no se alcanza a ver la cruz como tal. Así empieza la ceremonia. Incluso hay un detalle, que los ministros a veces se puede incluso hasta quitar los zapatos y entrar descalzos en señal de penitencia, de unirse a lo que nuestro Señor tuvo que caminar durante todo ese tiempo de su pasión. Se postran en el suelo, después de un momento de adoración se levanta el sacerdote o el obispo y se lleva a cabo la celebración de la palabra. Se lee la escritura, una lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, un pasaje del Evangelio, se lee la pasión de nuestro Señor, y hay una homilía, y terminada la celebración de la palabra, viene la ceremonia de la adoración de la cruz. En ese momento se quita el velo que está cubriendo la cruz. Se va descubriendo, mientras el sacerdote invita al pueblo a venerar la cruz, a alabar la cruz. Una vez que se queda totalmente descubierta esa cruz, se expone para que los fieles vayan y la veneren. ¿Y qué creen que pasa el Viernes Santo? Pues cuando tú llegas el Viernes Santo a estar delante de la cruz, se venera haciendo genuflexión. Así como nosotros hacemos genuflexión solo ante el sagrario cuando está Jesús dentro, el Viernes Santo se hace genuflexión delante de la cruz. No está Jesús en el sagrario, porque acuérdense que se lo llevaron a un sagrario aparte la noche anterior. Se hace genuflexión delante de la cruz. Te trabaste. Ana Fer, me voy saliendo. Y perdón, yo creo que el angelito de la guarda está dormido, se tomó vacaciones. Por más que le pedimos que no nos desconectaran, nos está fallando. Pero vamos a continuar. Entonces, según yo, me quedé en que después de la adoración de la cruz se reparte la comunión. La comunión con las formas que se consagraron la noche anterior. ¿Se acuerdan que les dije que la misa del jueves se consagran el doble de formas para poder tener para la comunión del día siguiente? Y se termina esa ceremonia, no es misa, es la conmemoración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra costumbre? Así como el Jueves Santo les dije que existe la costumbre de la visita a los 7 templos, una costumbre que ustedes como familias pueden vivir, los Viernes Santos hay una costumbre que también es bueno que nosotros aprendamos a vivir, y es el rezo del Vía Crucis.
El Via Crucis es una oración que lleva muchos años en la iglesia, desde los primeros días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos recorrían el camino por el que había pasado Cristo hacia la cruz. Con el paso del tiempo fue tomando forma y se organizó lo que nosotros conocemos como Via Crucis, que son 14 estaciones, 14 momentos que vivió Cristo en el camino a la cruz. Via Crucis significa camino de la cruz, camino hacia la cruz. Es una oración muy bonita que podemos hacer todos en familia. Si puedes ir a rezarlo al templo, es muy bueno. Si no puedes ir, lo puedes rezar en tu casa también. No hay ningún problema. La diferencia es que si tú vas a rezarla al templo, puedes ganar indulgencia plenaria. El rezo de Via Crucis está premiado si lo haces delante de las estaciones que están puestas en las iglesias. ¿Se acuerdan? Esas crucecitas que están en las paredes de las iglesias. Si tú rezas el Via Crucis delante de esas cruces, puedes ganar indulgencia plenaria. Y aquí quise poner unas palabras del Beato Álvaro del Portillo, donde nos recuerda en un texto del Via Crucis que escribió San José María. San José María escribió y comentó todos esos 14 momentos, y es un libro que ahí tienen en la pantalla por si les interesa conseguirlo, con el que pueden rezar esta bonita costumbre del Via Crucis. Y nos dice el Beato Álvaro del Portillo: el Via Crucis no es un ejercicio triste, como a veces podemos pensar. Recordar que maltrataron a Cristo, pues claro que es triste, pero no es un momento triste. José María Escrivá, que nos enseñó que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Si la pasión de Cristo es el camino de dolor, también es la ruta de la esperanza y de la victoria segura. A través de la cruz, nosotros llegamos a la resurrección. Por eso no es triste rezar el Via Crucis, aunque nos recuerde momentos difíciles, pero nos encamina hacia la victoria, hacia la cruz. Yo les recomiendo que lo puedan leer, que lo puedan rezar en familia. Como les digo, si se puede en la iglesia, qué bueno, y si no se puede, desde su casa lo pueden hacer. El texto de San José María lo pueden encontrar publicado en internet, o sea, tampoco hace falta que consigan el libro. Busquen Via Crucis San José María Escrivá, y ahí hay una página que se llama Escrivá Obras, y ahí está todo el texto del Via Crucis, lo pueden leer tranquilamente desde sus casas. San José María lo preparó para que nosotros hiciéramos oración y poder crecer en ese espíritu de dolor, de amor y de agradecimiento a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Pasamos al Sábado Santo. El Sábado Santo, si se acuerdan, es el día en que Cristo estuvo sepultado. Estuvo dentro del sepulcro y no hay nada. Y la iglesia lo vive igual. Es el día del silencio, la espera de la resurrección. Ese día no hay misa, ese día no hay comunión, ese día no hay nada, el Sábado Santo. Imagínense cómo habrá vivido la Virgen María ese día, después de haber entregado a nuestro Señor, después de haber acompañado a Jesús en el camino de la cruz. Enterraron a su hijo y ella se fue a casa con Juan el Apóstol. ¿Cómo habría pasado la Virgen María? La habría pasado mal, estaría triste, dolida por todo lo que acaba de suceder. Y por eso la iglesia, justo por el Sábado Santo, toma la costumbre de dedicar todos los sábados a la Virgen María, para acompañarla en el día en que estuvo sola, en el día en que se le fue su hijo. Desde ahí nace la costumbre de que todos los sábados son días de la Virgen. Entonces, el sábado no hay nada, pero viene la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual se celebra el sábado en la noche. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que los judíos celebran, o sea, tienen su calendario que se rige por la luna y no por el sol? ¿Se acuerdan de eso, no? Pues para los judíos, el día empieza con la noche. O sea, la noche anterior ya es el día siguiente. Por eso, la iglesia toma esa costumbre y anticipa un poco el día de la resurrección. Lo anticipa
como los judíos ya viven la vigilia, para ellos ya es el día siguiente, pues en ese momento nosotros también, porque tenemos ansias de vivir la resurrección de Cristo. Y la iglesia dice, no podemos esperar más, no podemos esperar hasta el domingo. Entonces, el sábado no se puede, pero como en la noche ya es el día siguiente, se celebra esa vigilia. Dice el catecismo de la iglesia, perdón, el misal, las instrucciones del misal romano. Según una antiquísima tradición, esta es noche de vigilia en honor del Señor. Los fieles, tal como recomienda el Evangelio, deben parecerse a los criados que con las lámparas encendidas en las manos esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue los encuentre en vela y los invita a sentarse a su mesa. O sea, la iglesia nos invita a estar atentos desde el sábado en la noche porque ya va a llegar el momento de la resurrección de Cristo. Por eso se celebra la vigilia pascual. Es la misa más grande, más importante de todo el año, la vigilia pascual. Es la madre de todas las vigilias, de todas las vísperas. Es la ceremonia más importante, la noche pascual. De hecho, es la ceremonia también la más larga y en la que tiene más partes, que se enriquece muchísimo con muchos actos para que nos entre por los ojos que estamos ante un evento grande. Es una ceremonia que vale la pena cuando se pueda. Yo sé que este año no es quizá lo más prudente que todos vayan, además de que habrá asistencia reducida en las iglesias, pero vale la pena que vayan alguna vez a la vigilia pascual, aunque eso implique desvelarse. Yo les confieso que la ceremonia más bonita en la que yo he estado es en la vigilia pascual que celebró el Papa Francisco en Roma. Tuve la oportunidad de estar en 2 ocasiones ahí, abajo, entre los fieles, no estaba con él ni nada celebrando, yo estaba ahí asistiendo como uno más desde mi banca, y es la ceremonia más bonita que se pueden imaginar. Tiene 2 partes centrales. Por un lado, la lectura de la palabra de Dios y después el sacramento, que es la misa normal, pero enriquecida, aparte de la misa, enriquecida con los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo y la confirmación. En estos 2 momentos, pues al principio se celebra, o sea, se proclama, se anuncia la palabra de salvación, lo que Dios vino a traernos al mundo, pero no solo se anuncia, sino que se lleva a cabo. Entonces, Cristo dice, yo vengo a salvarlos. Eso nos lo dice a todos. Pero ¿cómo nos salva Cristo? Nos salva a través de los sacramentos. Entonces, en esa misma ceremonia se anuncia y se lleva a cabo. Ese día hay bautizos en la iglesia. Ese día la gente se confirma, los que han sido preparados para confirmarse ese día. Entonces, se ve de un modo palpable, patente, que esa salvación anunciada por Cristo se realiza en esas almas que están ahí. Es una ceremonia muy bonita, la verdad es que es bastante larga, pero se intenta también en las iglesias no hacerla completa, se puede hacerla un poco más abreviada para facilitar la participación de las familias. Entonces, estas son las 4 partes que tiene la vigilia pascual. Se empieza con el lucernario. Acuérdense que dijimos que la iglesia estaba en silencio, estaba muda por la muerte de Cristo. La oscuridad, podríamos decir, es una imagen, el símbolo de la oscuridad. No está Cristo, que es nuestra luz. Está todo oscuro. Y de hecho, la vigilia empieza con la iglesia con las luces apagadas. Está todo apagado. En la puerta de la iglesia se hace una fogata, una pequeña fogata, donde el sacerdote lo bendice, de ahí toma ese fuego y con ese fuego empieza a encender el cirio pascual. Ahorita hablaremos del cirio pascual. De ese fuego se distribuye el fuego entre los asistentes y todo el mundo tiene en sus manos una vela. Entonces toda la iglesia está apagada, las luces apagadas, pero todos tienen una velita en la mano. Entonces es muy bonito porque vemos en esa llama, esa pequeña luz, la esperanza de Cristo resucitado, la luz que ilumina nuestras vidas. Se proclama una oración bien bonita que se llama el pregón pascual. Está preparado para que lo canten, para que sea cantada. La verdad es que no siempre se canta porque no es fácil de cantar,
Por lo menos yo no canto bien, entonces yo no la canto. Yo solo la leo con pausa, pero la intento leer. Sigue después, ya que todo el mundo tiene la luz, sus velas prendidas, se prenden poquitas luces de la iglesia, no se prende todavía completo. Y empieza la liturgia de la palabra. Se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento. Imagínense, normalmente en cada día se lee solo una lectura y el Evangelio. En la misa entre semana. Los domingos se leen 2 lecturas y el Evangelio. Pues aquí, en la vigilia pascual, se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. Son 9 lecturas en total. Es muy larga, pero es para recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de la historia. Como les dije, es válido, la iglesia prevé que esa ceremonia se reduzca y se pueden leer solo 4 de las lecturas, no las 9, y eso hace un poquito más ágil la ceremonia. Se lee las lecturas y cuando se va a pasar al Evangelio, se canta el Gloria. Se saca del lugar, normalmente el Gloria va antes, pero en esta misa se canta antes del Evangelio. Y en ese momento en el Gloria se vuelven a sacar las campanas, que estuvieron calladas durante todo el Viernes Santo y el Sábado Santo, pues ahora vuelven a tocar las campanas en el Gloria, que anuncian la resurrección de Cristo. Se lee el pasaje del Evangelio que narra la resurrección de Cristo y después viene ya la parte de la realización. Esta primera parte, dijimos, es la proclamación de la palabra de la salvación y la segunda parte es la realización de la salvación con los sacramentos del bautizo y la confirmación. Y si no hay bautizos o confirmaciones, todos los asistentes hacemos la renovación de las promesas bautismales. Se asperge con agua bendita a todo el pueblo y se reza la oración universal. Y después de eso se pasa a la liturgia eucarística, que es la misa normal, la parte normal de la misa. Y al día siguiente, ya el domingo de la resurrección, perdón, una cosa que no dije de la vigilia, se celebra la noche del sábado, o sea, ya avanzado el día, avanzada la noche. Normalmente, para que se hagan una idea, el Papa la suele celebrar a las 9 de la noche. O sea, ya es una misa tarde. Y si dura 2-3 horas, pues sales a las 11 de la noche de esa misa. En las parroquias de por aquí no se celebra así de larga, y más este año el obispo nos ha pedido que seamos muy breves y que usemos las versiones breves de todas las lecturas, porque quiere que no dure más de 1 hora, para que no estemos encerrados en la iglesia más de 1 hora y poder evitar en la medida de lo posible pues esos contagios. Entonces se celebra pues a partir de las 7 de la noche, puede ser 8 de la noche, depende del lugar y de las condiciones, pero ya a partir de eso, de las 7 de la noche ya se puede celebrar la vigilia. Domingo de Resurrección. Ya es la resurrección de Cristo y se celebra la misa normal. Es una misa solemne, o sea, una misa normal, pero solemne. Y a partir de entonces empieza lo que se conoce como la octava de Pascua. Es tan grande el misterio de la resurrección de Cristo que no cabe en un día. Por eso la iglesia vive 8 días de fiesta. 8 días de fiesta solemne. Desde el domingo de resurrección hasta el siguiente domingo, que es el primer domingo de Pascua, segundo domingo de Pascua. Se vive la octava de Pascua. La iglesia está de fiesta por la resurrección de Cristo. Y después termina la octava, pero continúa la Pascua, que son esos 50 días, hasta el día de Pentecostés. Muy bien. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Yo creo que respondí a todas las que me habían llegado. Yo voy a simplemente, para no alargarnos más, porque ya estoy llegando al límite que yo había previsto, les comparto estas 2 imágenes que a su vez yo conseguí, que nos ayudan. Después de repasar las ceremonias de la Semana Santa, ahora nos toca a cada uno de nosotros ver cómo podemos aprovechar y vivir más la Semana Santa. Pues aquí nos sugieren, y me gustó mucho el modo como lo presentan estas personas de Catholic Link, meditar la pasión, leer la pasión de Cristo. Es muy bueno que tomes oportunidad de leer la pasión de Cristo. Los evangelistas cada uno la narra de un modo distinto.
escoge la que tú quieras o léelas todas, pero vale la pena que le dediques un ratito, no solo a leer, sino a meditar. 2, busca hacer silencio. Silencio que te permitirá entrar en contacto, en comunión con Dios que está en tu corazón. Si estamos con música, si estamos con series y películas, tendremos la cabeza que nos da vueltas por todos lados y será difícil que podamos tener un ambiente de intimidad con el Maestro. Haz un sacrificio extra. Un sacrificio que ya durante la Cuaresma todos hemos procurado vivir algún sacrificio. Pues ahora es momento de decir, a ver, me quedan 3 días, me queda una semana, voy a renovar mi esfuerzo. Y me pongo un sacrificio más. El cuarto consejo es asistir a las liturgias, asistir a los oficios de la Semana Santa en la medida de las posibilidades. Cada familia tiene que ver sus circunstancias si es posible o no. Y el quinto consejo que nos proponen es alejar las distracciones. Redes sociales, películas, música, todo eso que pues, nos mete cosas a la cabeza y no nos deja estar pensando en Dios, en lo que estamos celebrando. Les puse esta otra imagen también de qué significa el cirio pascual, porque es una imagen de Cristo resucitado. ¿Se acuerdan del cirio que lo vemos en las iglesias, que queda ahí en el presbiterio? Pues nos recuerda durante todo el año que Cristo ha resucitado. Cristo es la luz que ilumina nuestra vida. Entonces representa a Cristo como guía en la oscuridad, el fuego que es la resurrección de Cristo, está marcado con unos adornos que simbolizan las llagas de nuestro Señor, tiene escrito el alfa, la letra griega alfa y la letra griega omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego, y lo que significa es que va desde el principio hasta el fin, que Cristo está desde el principio hasta el fin del mundo, tiene la cruz grabada y el año en el que estamos viviendo. Entonces, esto es lo que yo tenía previsto. Veo que aquí en el chat voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos a todos. Y entonces veo que aquí en el chat pusieron algunas preguntas. Más bien un aviso que nos mandan, nos sugieren, invitan del colegio, que el viernes 2 de abril rezaremos el Via Crucis a las 12. Aquí desde el colegio se va, no sé desde dónde lo va a transmitir, pero el colegio lo está organizando, algunas familias, por si quieren conectarse, ahí están también el ID y el password para que puedan conectarse. Entonces la familia Olvera tiene la mano levantada, tienen una pregunta. Sí, aquí las dos tenemos una pregunta. Bueno, la mía es que ¿por qué la resurrección cada año es diferente de fecha y no es un día fijo como Navidad? ¿Por qué? Porque el día de la resurrección está fijado usando el calendario judío. Los judíos tienen un calendario que es diferente al calendario que tú y yo conocemos de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Y nuestro año dura 12 meses, ¿te acuerdas? Pues los judíos tienen un calendario, pero que no está hecho de acuerdo al sol, sino de acuerdo a la luna, a los ciclos de la luna, que son diferentes a los del sol. Y la Pascua, la resurrección, está hecha con un día fijo, pero del calendario judío, que cuando cada año se hace la adaptación, pues cae en un día distinto del nuestro. Pero si te fijas, siempre es después de la 4ª luna llena del año. O sea, si tú te empiezas a contar la luna llena, después de la 4ª luna llena del año, el siguiente domingo es el domingo de resurrección. Por eso cae cada día distinto. ¿Ok? Sí, gracias. Mi pregunta es que los judíos celebran Pascua igual que nosotros en el mismo día. Sí la celebran, pero es una Pascua diferente. Entonces, les voy a intentar resumir esto así como muy breve. Los judíos son el pueblo elegido, el pueblo querido por Dios. A través de ellos nos mandó a los profetas y la ley para que todos nos salváramos. Y a través del pueblo judío llegó Cristo. Se encarnó en el pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Que no todos los judíos creyeron en Cristo.
Muchos sí, y ahí venimos nosotros, que somos los cristianos, que descendemos de los judíos. Pero unos que no creyeron que Cristo era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos siguen celebrando la Pascua judía, que es una Pascua distinta. Ellos lo que celebran, el gran acontecimiento que celebran los judíos, es la liberación del pueblo judío de la opresión de los egipcios. Los judíos fueron durante muchos años prisioneros de Egipto. El faraón de Egipto los tenía como prisioneros y los hacía trabajar como esclavos. Y llegó un momento donde Dios, a través de Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Que lo dejaron en una cesta, en un río, porque era un judío, pero en el pueblo de Egipto. Pues Moisés fue creciendo y Moisés sacó al pueblo judío de las manos de los egipcios. Eso los judíos lo consideran como un suceso muy importante en su historia. Y esa es la Pascua de los judíos. Recordar cuando Dios los liberó de las manos de los egipcios. Y ellos celebran la Pascua. Y para recordar ese evento, se juntan a cenar y tienen una cena en familia con una serie de prácticas. ¿Qué es la cena que Cristo vive con sus apóstoles? La última cena era la Pascua judía. Cristo estaba celebrando con sus apóstoles el hecho que Dios Padre los había liberado de la opresión de los egipcios. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, en aquel año, Jesús le da un sentido nuevo. En ese momento Jesús instituye la Eucaristía y se pasa a celebrar ya la nueva Pascua, la resurrección de Cristo. ¿Ok? Muy bien. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hay una cosa que no dije, y es de las preguntas que me llegaron a través del formulario que les mandamos. Me preguntaba alguien que por qué San José no estuvo acompañando a la Virgen en ese momento tan difícil. Y es una pregunta que todo el mundo pues, nos haríamos, y yo creo que la que lo mandó, pues con todo cariño se lo plantea, y yo también, y todos. Pero ¿qué pasa con San José? No sabemos cuándo murió San José. Lo único que sabemos es que hay un momento en que deja de aparecer en el Evangelio. Y que es lo normal con las personas que mueren. Entonces, creemos que José murió mientras Cristo estaba chico. Y no se sabe más de él. Entonces, por eso no estaba con la Virgen, porque ya no vivía San José. Ya había sido enterrado y estaba en el cielo. Pero yo creo que José habría estado al lado de María en todo momento. Y de hecho, yo lo llevo unos días pensando y los invito a que ustedes también así lo vivan. Que esta Semana Santa que estamos viviendo el año de San José, podríamos pensar, ¿cómo voy a vivir mi Semana Santa? ¿Cómo la viviría San José? ¿Qué habría hecho José? Pues habría estado rezando todo el tiempo, muy cercano de María, muy cercano de Cristo. Y entonces es una invitación que les hago para que, si ustedes quieren, pues estén pensando, voy a sustituir, ya que no está José, voy a acompañar yo a la Virgen, con mi oración, con mi cariño, con mis sacrificios. ¿Les late la idea o no? ¿Sí? Muy bien. Pues no sé si no tienen más preguntas, ¿hay algo más? Si no, pues ya nos vamos ahora sí de vacaciones. Me dio mucho gusto poder estar con todos ustedes, saludarlos, verlas por aquí. Al final, pues éramos casi 50, creo que 50 familias conectadas, cosa que me da muchísimo gusto, porque eso es señal que son 50 familias que van a intentar vivir mejor la Semana Santa. Les vamos a darle gracias a Dios por este momento, este encuentro. Rezo por ustedes, les mando la bendición a todos desde aquí, los tengo presentes en mis oraciones. Y antes de darle la bendición, María Amelia quiere preguntar algo. Yo con los ramos benditos los voy a poner en la entrada de mi casa. Exacto, es un buen lugar para que te acuerdes de Cristo y que puedas vivir esta Semana Santa muy cerquita de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, María Amelia, por ese consejo. Yo también lo voy a hacer.
Bueno, que Dios los bendiga y les mando la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos de regreso, si el Señor nos lo permite. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias.